Dios le bendiga, mis amados hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté visitando cada corazón y cada vida presente en este hermoso día. De una manera en especial, oramos a Dios para que el Señor esté bendiciendo tu familia, tu casa y todo lo que esté a tu alrededor. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Soy tu hermano y amigo Edward Medina. En este precioso día quiero estar compartiendo algunos versos de la palabra del Señor, las cuales fueron ministrados a mi vida. Y así como han sido ministradas a mi vida, quiero también que el Señor la esté ministrando a tu vida de una manera en especial. Sabemos que las palabras de Dios son nuevas cada mañana y que ellas son, aleluya, las que nos hablan y nos dirigen en el camino correcto. Gloria al Señor. Si tienes una Biblia en tu casa, te invito a que me acompañes a leer en el libro de los Hechos, capítulo 5, a la altura del verso 17 en adelante. Hechos capítulo 5, verso 17 en adelante. El encabezado dice así: Pedro y Juan son perseguidos. Amén. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y lo pusieron a la cárcel pública, en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolo, dijo: Id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo toda la palabra de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, entre tanto que el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guarda afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esta palabra, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, le dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de los guardias con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echaros nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que el Señor esté añadiendo su santa y gloriosa palabra, bendición en cada corazón y en cada vida presente. Gloria al Señor. Esta palabra, mis amados hermanos y amigos que nos escucha a través de esta plataforma, me llamó mucho la atención. Gloria a Jesús. Y es que los apóstoles de Jesucristo fueron encarcelados. Fueron encarcelados porque sabemos, gloria al Señor para siempre, que el evangelio de Jesucristo durante tiempo en tiempo ha sido perseguido. Gloria al Señor. El mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos que por causa de Él seremos aborrecidos, seremos perseguidos, que por causa de Él, por su testimonio, nosotros seremos, gloria al Señor, echados aún a la cárcel. Dice la palabra de Dios, gloria a Jesús. Entonces, levantándose el sumo sacerdote era aquella persona que estaba en el templo, que se creía que tenía la autoridad para impedirle a los hombres de Dios, a los apóstoles de Jesucristo, prohibirle hablarle de la palabra. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo, Él vino al pueblo judío, pero el pueblo judío le rechazó porque no esperaban, gloria al que vive y reina, al Mesías de la manera que vino. Vino humilde,
gloria al Señor. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino en humildad, vino bajo la humildad, gloria al Señor. Y dice esta escritura: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Se llenaron de celo porque el Señor había impartido gracia sobre sus apóstoles. También dice la escritura que a través de las manos de los apóstoles el Señor hacía grandes milagros y prodigios. El pueblo se admiraba de cómo las señales seguían a los apóstoles del Señor Jesucristo, porque este evangelio, gloria a Dios, nos fue dado no solamente con palabras, sino con hechos, con evidencia. Gloria a Dios. El Señor mismo le dice en su palabra, gloria al Señor para siempre, que Él le dio autoridad para hollar escorpiones, gloria a Dios, y que si comiéremos cosa mortífera no nos hará daño. El evangelio vino con un acompañamiento, y el acompañamiento es el poder de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16: por cuanto no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y luego al griego. Dios no hace acepción de personas. El Señor escogió a estos 12 apóstoles, gloria a Dios, que eran hombres ordinarios, hombres común y corriente, que tenían sus oficios. Gloria a Dios, no eran hombres de renombre en aquel tiempo, pero cuando el Señor los llama y los capacita y los ordena, la Biblia dice que los envía, gloria al Señor, para siempre a las aldeas y a las ciudades. Pero sabemos que cuando Jesús estaba con ellos, primero los capacitó, primero los orientó, primero les enseñó las cosas que iban a acontecer antes de él ser arrebatado, gloria a Dios, al cielo. La Biblia dice que cuando Jesús estaba con los apóstoles todavía no habían experimentado lo que era el Espíritu Santo, porque todavía Jesús, el Maestro, estaba con ellos. Gloria a Dios. La Biblia dice que a los discípulos le trajeron un muchacho endemoniado, gloria a Dios, y ellos no pudieron echarlo fuera porque le faltaba todavía lo que era un condimento, y era el ayuno y la oración. La Biblia dice, gloria a Dios, que Jesús le reprendió y le dijo: ¿hasta cuándo ha de soportar a vosotros? Gloria a Dios. Y él, reprendiendo el demonio dejó libre al hombre, gloria al Señor. Pero más adelante los apóstoles no se quedaron tranquilos, sino que le preguntaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio? La Biblia dice que Jesús le dijo: por vuestra dureza de corazón, por vuestra falta de fe. Aleluya. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. O sea, que el creyente, aquel que está en el camino del Señor, debe de buscar esa armadura, debe de buscar ese poder que está, gloria a Dios, cuando nos sometemos en obediencia, cuando ayunamos, cuando oramos, cuando a Dios le entregamos nuestra debilidad. Gloria al Señor para siempre. Dice la Escritura, gloria a Dios, que más un ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel, lo sacó. O sea, los apóstoles estaban encarcelados, Pedro y Juan, que eran los que más estaban en el ministerio de la palabra, de la predicación. Dice la Biblia que ellos estaban encarcelados, aquella cárcel pública, gloria a Dios, por causa del evangelio de Jesucristo. Ya el Señor le había dicho lo que iba a acontecer por cuanto predicaran la palabra, que lo iban a perseguir, que a muchos lo iban a entregar en la cárcel y muchos iban a morir, gloria a Dios. Pero los apóstoles, aleluya, estuvieron, aleluya, en la visión, estuvieron bajo obediencia, estuvieron predicando la palabra del Señor. El Señor lo mandó y le dijo: no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investido del poder del Espíritu Santo. Ellos subieron, los apóstoles subieron al templo a la hora novena, la de la oración, porque habían puesto en marcha, en práctica, lo que Jesús le había dicho que hiciera, que obedeciera
salieran, gloria a Dios, estuvieron ahí en el templo orando, esperando, aleluya, la investidura, aleluya, ser lleno del Espíritu Santo. Jesús le dijo que no se salieran de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no haya venido sobre ellos. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, dice la Escritura que ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eran personas del vulgo, eran personas que no tenían un buen léxico, eran personas no muy letradas, eran personas que estaban, aleluya, en el oficio de la pesca, como Mateo, que era, gloria al Señor para siempre. Leví dice que era cobrador de impuestos. A estas personas que eran vil y menospreciadas por el pueblo, la Biblia dice que Jesús lo escogió, aquellos vil y menospreciados, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a aquellos que se creen que están por encima, gloria al Señor para siempre, de los hijos de Dios. El Señor escogió a los apóstoles para enseñarnos a nosotros que de lo menos de lo que nosotros creemos que Dios no puede hacer, Él puede hacer grandes cosas, gloria a Dios. Y Pedro con Juan, cuando subían al templo a la hora novena, la de la oración, dice la Biblia que ahí había un mendigo, un paralítico, gloria a Dios, que lo ponían ahí a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Lo ponían ahí a este hombre para que todo aquel que entrara al templo, gloria a Dios, él le pidiera algo, le pidiera limosna. La Biblia dice que Pedro con Juan le dice al mendigo: ¿qué quieres que haga? Gloria al Señor para siempre. La Biblia dice que ellos, los apóstoles, mirando al mendigo, le dijo con fe, gloria a Dios: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y al instante se le afirmaron los pies y los tobillos y anduvo adorando al Señor. Ahí podemos ver, aleluya, que ya los apóstoles no estaban, gloria al Señor para siempre, con esta falta de fe, sino que su fe ya estaba creciendo, ya estaban poniendo en práctica lo que el Señor le dijo que hicieran, que oraran, que buscaran su rostro, que ayunaran, para que cuando el poder de Dios se activara sobre ellos, aleluya, se manifestara la gloria de Dios. Y sabemos que los apóstoles, a través de la mano de los apóstoles, el Señor hizo grandes milagros y prodigios, aleluya, ante el pueblo, de manera tal que la gente se admiraba, gloria a Dios, de cómo estos hombres de Dios se conducían en la casa de nuestro Señor. Entonces, por causa de la palabra de Dios, dice que Pedro estaba encarcelado, mas un ángel, abriéndole la puerta de aquella cárcel pública, lo sacó, gloria a Dios, y dijo que se presentaran al pueblo en el templo, gloria al Señor para siempre, que se presentaran en el templo y que enseñaran, gloria al Señor, la palabra de esta vida. O sea, en la palabra de Dios está la vida. La Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Por eso escudriñamos la palabra, porque sabemos que ellas contienen, aleluya, el alimento, contienen el poder, contiene la esencia, contiene, gloria a Dios, la respuesta ante la situación que estemos atravesando. La palabra de Dios nunca deja de ser. La palabra de Dios son como espada de doble filo. La Biblia dice que la palabra de Dios juzgará al hombre, gloria a Dios. Y también dice que a través de ella nosotros nos acercamos más a Dios. Y dice esta escritura, gloria a Dios: habiendo oído, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él. Algo muy importante, y es que cuando el ángel del Señor, aleluya, liberta a los apóstoles no se van a su casa a esconderse, a quedarse en casa, gloria a Dios, a lamentarse la situación. Ellos no fueron a afligirse, ellos siguieron predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo, no importando que se levante quien se levante. Hay que predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje de salvación a toda criatura, gloria a Dios, porque este evangelio debe de ser predicado a tiempo y fuera de tiempo. No importa que la autoridad, no importa que los gobernadores, no importa que los magistrados hayan dicho, gloria a Dios, que nos quedemos en casa. Usted y yo sabemos que tenemos una orden superior que cumplir, y es la orden de predicar la palabra de Dios, que debemos de obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Gloria al Señor. Sabemos que grandes hombres de Dios no se sujetaron a leyes que le impedían, gloria a Dios,
Dios, buscar el rostro de Dios, como Daniel, gloria a Dios, que dice la Biblia, aleluya, que Daniel no se sujetó, aleluya, al edicto promulgado por el rey. ¿Por qué? Porque ese edicto, gloria a Dios, estaba en contra de la costumbre, gloria al Señor, del profeta, gloria a Dios. Todo, dice la Biblia que el profeta Daniel oraba 3 veces al día. Él abría su puerta, gloria a Dios, y oraba. La puerta que daba a Jerusalén, abría su persiana y oraba a Dios. Él se encomendaba a Dios como solía hacerlo, aleluya. Y por esta causa, por él, aleluya, mantener esta vida de consagración a Dios, por mantener una vida de intimidad con Dios, dice la Biblia que fue echado al foso de los leones, pero el ángel de Jehová también lo libró del foso de los leones, aleluya. O sea que Dios está con nosotros. Dios nos va a libertar cuando obedezcamos su palabra, cuando obedezcamos primeramente las leyes de Dios antes que a los hombres, aquellos hombres que imponen leyes que van en contra de la ley de Dios. A esas leyes no tenemos el derecho de cumplirlas, porque nosotros estamos, aleluya, sujetos primeramente a la ley de Dios y luego a la ley terrenal, gloria a Dios. La ley terrenal es para poner el orden, no es para, gloria al Señor, para siempre, no es para detenernos de predicar la palabra de Dios. Porque si nos detenemos de predicar la palabra de Dios, el Señor nos llamará a cuenta. Si nos quedamos, gloria a Dios, aterrorizados, si nos quedamos en nuestro hogar sin hablar de la palabra de Dios, el Señor nos llamará a cuenta y nos dirá: ¿por qué obedeciste más al hombre que a mí? Dice la palabra de Dios. Debemos de obedecer a Dios primeramente antes que los hombres, para que podamos recibir el respaldo de parte de Dios. Los apóstoles fueron perseguidos. Sabemos que nosotros vamos a ser perseguidos. Los apóstoles fueron muertos por causa del evangelio de Jesucristo. También nosotros, si no es necesario morir por la causa del evangelio, seremos más que bienaventurados. Gloria al que vive. Porque si al árbol verde, gloria a Dios, si al olivo verde le hicieron esta cosa, cuánto no más a las ramas, gloria a Dios, al árbol seco. Gloria a Dios, nosotros somos los que tenemos aleluya, la responsabilidad de llevar el evangelio a toda la criatura. Gloria a Dios, porque este evangelio el Señor nos los encomendó para que prediquemos de él, para que le hablemos a la persona de que Cristo viene, de que el fin se acerca, que hay que arrepentirse de sus pecados, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Pedro con Juan fueron encarcelados, aleluya, por predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo recibió 40 latigazos menos 1 por causa del testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios, porque en la ley judía había una orden, una ley, aleluya, que todo aquel que hablara, gloria a Dios, aleluya, en contra de la ley de los judíos, eran castigados, eran latigados. Y por eso el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, gloria a Dios: nadie me cause molestia, porque aquí llevo las marcas del Señor Jesucristo en mi cuerpo. Aquellos latigazos, aquellas afrentas, gloria a Dios, aquellas persecuciones, aquellos naufragios que padeció el hombre de Dios por causa del evangelio de Jesucristo. Cuánto no más nosotros, que debemos de seguir ese mismo ejemplo, aleluya, con valentía, predicar la palabra, esforzarnos un poquito más, gloria a Dios, obedecer a Dios primeramente. Si el Señor nos mandó a predicar su palabra, a reunirnos, aleluya, a adorar a Dios en medio de estos tiempos, no nos podemos acobardar. Recordemos que el Señor dice en su palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Debemos de ejercer la autoridad divina de Dios. Debemos de manifestar aquella gloria que cargaban los apóstoles. Debemos de hablar la palabra con denuedo. No nos podemos quedar en nuestros hogares, aleluya, viendo que la situación se está agravando, que se va empeorando, aleluya. Vamos a actuar en fe, vamos a salir a predicar la palabra, vamos a consagrarnos, vamos a subir al templo, vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a poner la fe en práctica, gloria a Dios. Porque sabemos que estamos en un tiempo donde el enemigo está ejerciendo un plan contra los hijos de Dios.
Aleluya, pero sabemos que ese plan se le cancela en el nombre de Jesús, que la palabra de Dios será predicada. Aleluya, que aquellos que no han recibido esta palabra la van a recibir de parte del Señor. Poderoso es el Cristo de la gloria, que hay un remanente que se está levantando para hablar de la palabra de Dios, que nosotros no tenemos miedo como muchos creen, gloria a Dios, sino que estamos bajo la autoridad de Dios. Aleluya, y que nosotros es necesario que obedezcamos a Dios antes que los hombres. Bendita sea la gloria de Dios. Esta es la palabra que el Señor quiere que nosotros meditemos y reflexionemos en ella. Que los apóstoles no se detuvieron de predicar la palabra, no se detuvieron de adorar a Dios, no se detuvieron de llevar el mensaje. Todavía el Señor nos está hablando a nosotros que estamos en el tiempo, gloria al Señor, de persecución. Que no nos detengamos, que lo más que nos puede acontecer a nosotros es sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. Y si sufrimos por causa del Evangelio de Jesucristo, vamos a recibir un galardón, y es la vida eterna. Recordemos que tenemos una corona reservada allá en los cielos. Aleluya, que el Señor nos la va a poner. Aleluya, cuando triunfemos, aleluya, en la obediencia de su palabra. Si perseveráramos hasta el fin, vamos a ser salvos. Pero perseverando en la palabra del Señor y predicando su palabra. No importa quién se levante, si se levanta Sanbalá, si se levanta Tobías, si se levanta Gesén el árabe, debemos de levantarnos a predicar la palabra, de llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Gloria a Dios, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Nosotros no podemos tener miedo, como dice la Escritura. Aleluya, en este tiempo hay muchos, aleluya, que tienen miedo, gloria a Dios, que no quieren salir a predicar la palabra, que no quieren dar una palabra de aliento, gloria a Dios, que no quieren orar aún por un enfermo. ¿Qué te está pasando? Te dice el Señor. Si el Señor te entregó la autoridad, si el Señor te entregó el poder para sanar a los enfermos, levantar a los paralíticos, aleluya, para soltar la lengua de aquellos que están mudos, gloria a Dios, usa el poder que el Señor te ha entregado en este día de hoy. Aleluya, crea la palabra del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. No te deja amedrentar por el enemigo, por la acechanza. Ya el enemigo está vencido, gloria al Señor para siempre. El enemigo está vencido y el Señor nos entregó un enemigo vencido, aleluya, que Él lo venció, aleluya, resucitándose al tercer día de entre los muertos. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que ninguna alma forjada prosperará contra la iglesia de Jesucristo. Que cuando el enemigo se levanta a elaborar un plan para detener al pueblo de Dios, ahí es que el pueblo de Dios se multiplica y sale a evangelizar la palabra de Dios, y con denuedo sigue predicando la palabra de Dios. Santo es el Señor para siempre. Esta palabra es necesario que la asimilemos y que la meditemos en este día de hoy. Cristo viene, gloria a Dios, y las señales los están anunciando. Las señales se han hecho evidentes, gloria a Dios. Donde quiera que te encuentres en esta tarde, en este hermoso día, levanta tu mano al cielo y pídele al Señor mucha, aleluya, fortaleza, y no te amedrente por lo que el enemigo haya dicho de ti. El Señor está con nosotros desde ahora y para siempre. Así como Él libró a sus hijos en aquellos tiempos, así nos librará a nosotros de esta pena situación que estamos atravesando. El Señor está en control de todas las cosas y Él viene por su pueblo. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga en gran manera. Gloria al Señor para siempre. Que la paz, la gracia y la misericordia de mi Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este hermoso día. Gloria a Dios. No te canses de predicar la palabra de Dios y de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor.